Brandon Medina es un boxeador profesional mexicano, apasionado por el deporte, reconocido por su desempeño y dedicación. En el episodio de hoy conoceremos su experiencia en el ring nacional e internacional, sus procesos de entrenamiento y sus metas a futuro. Bienvenidos a Voces que dejan huella, una comunidad que amplifica la conversación sobre las ciencias aplicadas al deporte, la fisioterapia y la salud a través de momentos y sus protagonistas. Hola comunidad, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo episodio. Voces que dejan huellas EDEFIS. El día de hoy tengo el honor de estar con Brandon Medina Guerrero, boxeador profesional mexicano. Es un honor que estés aquí el día de hoy acompañándonos, bienvenido. Y pues vamos a darle la bienvenida a Brandon. Hola, muchas gracias y pues ya saben que siempre es un placer estar aquí. Muchas gracias, Brandon. Yo preparé una serie de preguntas para ti para que te conozcamos un poquito más. ¿Y estás listo para comenzar? Estamos listos. ¿Sí? Ok. Vamos a empezar con la primera pregunta. Con 75 peleas como amateur, incluyendo olimpiadas estatales y regionales, ¿cuál consideras que fue el momento más importante de esa etapa en tu carrera? Pues fueron muchos años como amateur, entonces sí hubo bastantes momentos que recuerdo con mucho cariño, pero también fue un tiempo difícil porque pues empecé a boxear desde los 12 años, entonces pues iba creciendo y a la vez entrenando boxeo, entonces sí había muchos retos y aparte pues el lado de la escuela también, entonces tuve que adaptarme a eso. Pero yo creo que me quedo con un torneo que fue en 2019 que se llama The Boxing Golden Gloves, que fue un torneo que tuvo sede aquí. Entonces pues me sentía con la responsabilidad, por así decirlo, de ganarlo, de dar mi mejor esfuerzo y pues gracias a Dios gané ese torneo. Y fue un torneo que se hizo a nivel nacional, entonces pues sí, fue un gran logro que tuve y pues sí, muy, muy contento con esa etapa también. Oye, Brandon, y por ejemplo, ¿nunca te cruzó por la mente el dejar la escuela para dedicarte al boxeo? ¿No era así como que ya no quiero estudiar, quiero estar en el boxeo y así? ¿O siempre tuviste esa la mentalidad de pues hay que estudiar si quiero boxear? Sí hubo ocasiones en las que lo pensé, pero al final solo lo pensé porque realmente me gusta todo lo que tiene que ver con la escuela también. Me gusta tener mucho conocimiento, entonces se relaciona mucho con el deporte, entonces todo lo que es nutrición, entrenamiento, etcétera, siempre me ha llamado la atención, entonces creo que elegí por eso mismo una carrera con la que pudiera mezclarlo y que me ayude a mí también. Entonces, a pesar de que es difícil hacer dos cosas al mismo tiempo, pues siempre fue que yo lo quería hacer, y entonces dije, pues tengo que poder, y al final pues me ha salido no excelente, yo creo, pero pues creo que lo he hecho bien. Excelente, y hace unos minutos comentábamos antes de iniciar la grabación que estudiaste la licenciatura en nutrición y que eres egresado de aquí de Universidad CEDEFIS. Sí, la maestría que realicé aquí fue la maestría en nutrición deportiva. Honestamente me agradó bastante porque tanto el plan de estudios y los maestros que había fue lo que desde antes de cuando yo estaba buscando opciones, vi el plan de estudios, vi los maestros que había, maestros internacionales y nacionales que yo ya había visto en algunos otros, ya sea en conferencias o lo que sea, pero ya había visto maestros que decía, oh, este maestro es bueno y está aquí en la universidad. Entonces todo eso fue que me hicieron optar por hacer por la maestría y realmente muy satisfecho con las materias y los maestros que tuve. Y entonces recomiendas que estudien aquí. Sí, totalmente, sí, hay maestros muy buenos, entonces yo les recomendaría y la he recomendado incluso, entonces sí, eso es algo que recomendaría. Has peleado en México y en Estados Unidos.
¿Qué diferencia encuentras en los escenarios y en el público de ambos? Pues sí hay diferencia porque pues cuando peleas aquí en México, obviamente depende de dónde pelees, pero es un ambiente diferente. O sea, todos sabemos que los mexicanos nos apoyamos mutuamente, ya sea que seamos de una ciudad o no. Entonces es diferente. En Estados Unidos quizá se siente más el ir como visitante. Entonces quizá eso en la parte de que el público obviamente va a estar con el lado del peleador que sea local. En ese caso yo he peleado con boxeadores de Estados Unidos. Entonces digamos que he ido como el no favorito, el visitante. Entonces eso yo creo que es la principal diferencia. Y pues también que el idioma, etcétera, es más difícil quizá entender algunas cosas. Entonces sí lo complica un poco más el ir de visitante. Y mientras estuviste ahí, o sea, ¿todo el tiempo te hablaban en inglés y tú tenías que entenderlo o sí hablaban español? Hay muchas personas que sí hablan español, sobre todo en Texas. Hice 2 peleas en Odessa, Texas, y justo ahí en Odessa hay mucho mexicano, mucho de Chihuahua, de otras partes de Juárez. Entonces ahí sí quizá tenía yo un poco más apoyo, porque incluso la segunda vez que peleé en Odessa ya me ubicaban de la primera vez que había peleado. Entonces quizá yo también tenía como un público que me apoyaba, sobre todo el público latino, mexicano que vive ahí. Entonces eso me facilitaba mucho, que con el idioma pues no batallaba porque ahí tenía a ellos. ¿Qué papel jugaba la nutrición y la recuperación en tu rendimiento como boxeador profesional? No, es un papel muy, muy importante, muy considerable, porque bueno, primero partiendo de que el boxeo es un deporte que lleva categorías de peso. Entonces tú tienes que cuidar tu alimentación, cuidar tu peso, por así decirlo. Entonces habrá momentos donde puedas quizá comer un poco más de calorías. Habrá otros momentos en los que disminuyan un poco, y así uno tiene que ir estudiando y sabiendo esos tramos, así como los entrenamientos también se periodicen, igual la nutrición de acuerdo a etapas. Y durante los entrenamientos pues sí, también la recuperación y saber qué es lo mejor que puedes consumir para que puedas recuperarte y también rendir. O sea, porque a lo mejor algunos alimentos te sirven más como preentreno, digamos, y otros ya más posterior al entrenamiento para que te recuperes, se reparen los tejidos, etcétera. Pero sí, es una relación muy, muy directa. ¿Sí es posible que en un lapso de 1 a 2 horas bajes 1 kilo? Sí, porque normalmente no es como peso real, por así decirlo, es más agua, porque lo que se hace es como más la deshidratación, sudar. Entonces, por ejemplo, nosotros estamos aquí ahorita y tenemos determinado peso. Si nos salimos a correr así, digamos con chamarras, o hay trajes especiales para sudar, entrenamos, digamos, haces tu rutina normal de boxeo, corres un poco, alrededor de 1 hora, hora y media, lo que sea que vayas a entrenar. Entonces ese peso que tenemos ahora después de ese entrenamiento, pues por eso que perdimos mucha agua, vamos a tener un peso menor. Entonces así es como se manipula, por así decirlo. Pero es un peso que, te digo, es como engañar a la báscula, porque al tú hidratarte vas a recuperar pues eso mismo que acabas de sudar. ¿Qué mensaje le darías a los jóvenes que quieren seguir tus pasos en el boxeo? Que lo piensen bien. No, que sí sean conscientes de que es un deporte que requiere mucho compromiso, mucha disciplina, y que pues si es realmente lo que quieren, y que luchen por ello, que trabajen por ello, y que hagan caso a sus entrenadores, pero también que no hagan caso a personas externas, porque siempre también pasa mucho que
que está que la persona que dice que no, que para qué boxeas y si eres bien malo o ese deporte es muy difícil, no es para ti. Entonces, pues si realmente es lo que quieren, pues crean en sí mismos y trabajen por ello, porque sí es un deporte muy difícil en el que te vas a encontrar a mucha gente que también tiene el mismo sueño que tú y que también se para a correr todos los días, entrena todos los días. Entonces la competencia también es difícil, pero mucho compromiso, mucha disciplina y también inteligencia, obviamente, y pues acercarse a las mayores personas que puedan, a tener un equipo un poco más multidisciplinario, nutriólogo, fisioterapia, etcétera, porque a veces esas pequeñas ventajas que podrían ser, por ejemplo, la fisioterapia, que a mí me ha ayudado mucho aquí en la misma clínica Cedefis, sí es como un plus, que al final no solo es un plus, realmente conforme van pasando las semanas y meses es algo que genera una diferencia significativa. ¿Cómo fue tu debut como boxeador profesional y qué emociones experimentaste al subirte al ring? Primero, yo siempre cuando ya sabía que me gustaba boxear, me gustaba que empecé como amateur, yo siempre quise llegar a ser boxeador profesional. Siempre me gustó más el boxeo profesional que el amateur o el olímpico. Entonces, digamos que era mi sueño debutar como boxeador profesional. Entonces, pues sí, fue un momento muy que me gustó mucho. Fue un momento por el que, digamos, esperé o trabajé por mucho tiempo. Entonces fue en 2020. Y pues sí, la sensación de estar en amateur a profesional sí cambia, porque son guantes con más chicos. Peleamos con guantes de 8 onzas en profesional y sin careta. Entonces es diferente de boxeo. El boxeo es más, digamos, como que más duro, hay más probabilidad de knockouts, sí cambian muchas cosas. Entonces también es algo más serio, por así decirlo. No quiere decir que el otro no sea serio, sino es una manera de explicarlo, que hay más como probabilidad de knockout, etcétera. Entonces pues fue un momento muy bueno para mí, me gustó mucho. Casi la mayoría de los que debutamos es a 4 rounds, fue una pelea a 4 rounds. En esa ocasión fue en Tepic, en el recinto ferial. Y bien, fue una buena experiencia. Un rival creo que también bueno, complicado, pero al final ganamos, sacamos bien la pelea y sí, fue una gran experiencia, la verdad. Sí la recuerdo con mucho cariño. Con esto hemos finalizado. ¿Qué tal te pareció? ¿Qué tal te sentiste estar aquí una vez más? Porque ya habías estado aquí, ¿verdad? Sí, ya había estado aquí una ocasión que grabamos cosas para la clínica. Y como te decía al principio, siempre es un placer estar aquí. Me gusta mucho participar en este tipo de dinámicas. Entonces, cuando quieran hacer una parte 2, con gusto. ¿Cómo te sientes de saber que eres nuestro primer invitado a esta primera edición de podcast? Muy bien, muy honrado. Agradezco ser el primer invitado. Y bueno, muy contento de pertenecer a Cedefis, tanto como, te digo, a paciente deportista de la clínica, y también como alumno egresado. Entonces, pues sí, siempre es un gusto estar aquí ayudando a cualquier proyecto que tengan. Y pues también gracias por tenerme en cuenta. Y esto fue Voces que dejan huella. Y así concluimos este episodio de Voces que dejan huella. Te esperamos en el próximo capítulo. Hasta la próxima y no olvides dejar tu huella en el mundo. Nada más digo huellas que dejan Cedefis. Que no. Voces que... Ya estoy grabando las dos. Pero... Tienes media hora. Se me mandó un mensaje, a ver si no ¿no? se le acabe la pila. No.